hablado principalmente de cefalea tensional y cómo los fármacos que estuvimos estudiando previamente eran útiles para esta cefalea tensional. Cuando hablamos de fármacos antimigrañosos, claro, tenemos algunos subgrupos farmacológicos. Yo me voy a concentrar la clase netamente en los derivados del ergot y los agonistas de serotonina antes que nosotros. Este que dice otros suelen ser combinaciones a dosis fijas. Mientras que el empleo de antagonistas relacionados con calcitonina o los corticosteroides se utilizan para casos refractarios y por lo tanto ya salen de lo que es medicina general, ya van para lo que es especialista. Cuando se habla de la génesis de la migraña, la pregunta es ¿por qué ocurre? De las investigaciones fisiopatológicas, todavía mucho es postulado como teoría, ¿no? ¿Sí se me escucha bien, Daniel? Sí, parece que está un poco intermitente todavía aquí el voltaje, por eso estaba preguntando, porque de repente me oscurecí en la pantalla yo. Vamos a ver si no tengo problemas. Vamos a ver, me avisa si es que se corta, ¿ok? A ver, hay una génesis que tiene que ver con una alteración neurovascular. Este es el origen, ¿no? Un problema neurovascular. Y los nociceptores de la vía trigeminal llevan descargas y que liberan a nivel de lo que sería, a ver, ¿con qué color? Llevan descargas con el verde. Llevan descargas, llevan impulsos, ¿no es cierto?, que terminan liberando péptidos. Estos péptidos conducen netamente a una vasodilatación en los vasos sanguíneos de pía madre y de dura madre. Y bueno, hay dos fases. Una primera es isquémica. Primero hay una vasoconstricción y esta aparentemente lleva a una deprivación de oxígeno y un rebote posteriormente con vasodilatación, en donde estos péptidos derivados justamente de las vías trigeminales condicionarían justamente el papel de vasodilatación. Esta es la que provoca realmente el dolor, ¿no? Por eso decíamos es unilateral muchas veces, pulsátil, muy intensa y puede estar asociada incluso con náusea y con vómito, porque varias de estas fibras también van hacia el área póstrema, al área póstrema vulvar. Y bueno, entonces, claro, aquí la pregunta es cómo podemos resolverlo y una de las alternativas que ha salido, que generalmente se ha manejado, es el empleo de agonistas serotoninérgicos. Eso significa fármacos que actúen sobre los receptores de serotonina. Los receptores de serotonina que van a estar importando principalmente de los distintos tipos y subtipos que existen de receptores. Aquí, por ejemplo, le voy a anotar de una vez al 5-HT3. Este 5-HT3 en el área póstrema media, por ejemplo, lo que es náusea y vómito, ¿no? Lo había mencionado cuando estuvimos en tramadol, hablando del tramadol. Y entonces el estimular los receptores más bien que provocan efectos a la baja, que actúan como agonistas inversos, por así decirlo. Los 5-HT1, especialmente en dos subtipos, el subtipo D y el subtipo B, condicionarían un beneficio. Hay receptores de este tipo, del subtipo 1D, 1B, por ejemplo, en los vasos sanguíneos. Y obviamente aquí, ¿qué median? Median vasoconstricción. Cuando estuvieron el semestre pasado en la última unidad de hormonal, tienen que haber visto el capítulo relacionado con medicación ginecobstétrica para labor de parto. Y ahí se mencionaron a derivados del ergot. Entre estos derivados del ergot, la ergotamina, que podía ser utilizada justamente como manejo de la hemorragia posparto, porque estimulaba contracción de fibra muscular lisa. Esto como antecedente para ubicar entonces que los derivados del ergot pueden llegar a provocar una vasoconstricción y esto sería de entrada un beneficio. Otra de las cosas que va a ocurrir es netamente que actuando a nivel presináptico
como llevan activación, insisto, regulación a la baja, va a disminuir la cantidad de péptidos. Sin los péptidos no tenemos la estimulación subsecuente para esa vasodilatación. Y tercero, esa regulación a la baja también en lo que son las fibras iniciales de las nociceptivas, disminuiría la tasa de impulsos. Sin la tasa de impulsos de las fibras nociceptivas no tendríamos toda la secuencia. Entonces hay 3 lugares en los cuales va actuando netamente a partir del mismo receptor. Y para esto, básicamente los fármacos agonistas que disponemos son o bien derivados del ergot, que estaba mencionando, o agonistas específicos, agonistas ya concretos de aquí, agonistas muy selectivos, que conocemos como los triptanos. Ya los vamos a hablar nuevamente, todos estos fármacos, a los triptanos. Uno de los problemas de los agonistas del ergot en general es que pueden, por ejemplo, a veces estimular a este receptor y por lo tanto pueden, paradójicamente, aumentar náusea y vómito. Esto que acabo de mencionar, que es muy poco visible en la gráfica que tienen en el libro, lo voy a abrir mucho más con esta de aquí, que les voy a dejar en el aula, si no me equivoco, ya la tengo colocada. Y entonces, claro, ¿qué es lo que tenemos? Normalmente, la serotonina está mediando varios de estos procesos de percepción de periferia hacia central. Por ejemplo, tenemos estímulos de receptores de 5-HT3 a nivel intestinal, que son los que te envían el impulso al centro al quimiosensible de náusea y vómito vulvar para el reflejo de náusea y vómito. ¿Sí? Entonces, serotonina media de esa manera, media a nivel central y también de periferia hacia el centro. Y en este sentido, justamente, cuando hay la respuesta mediada por el sistema trigeminal, aparentemente la respuesta termina siendo lo que mencionaba, ¿no? Una actuación a nivel del endotelio vascular. Este proceso a nivel del endotelio vascular lleva a una vasodilatación aparentemente mediada por óxido nítrico. Esta vasodilatación, a su vez, va estimulando progresivamente más a los propios nervios sensitivos locales ya de Duripía, que todo esto termina llevando a lo que decíamos, esa neuroinflamación. Esto adicionalmente, este es el sistema periférico que diríamos de estimulación, o sea, todo lo que está desde aquí, marcado desde aquí hacia la parte superior. Y después lo que tendríamos es a nivel central, es decir, específicamente en encéfalo. No se conocen bien qué factores pueden ser los que determinan que haya mayor tolerabilidad o no a la percepción de vasodilatación, pero las personas que se encuentran sensibilizadas al mismo, justamente por esta serie de descargas, por los péptidos y por la vasodilatación, son mucho más susceptibles para desarrollar dolor y por lo tanto tener migraña. Por otra parte, hay otra serie de elementos que no se comprenden bien cuáles podrían ser, que determinan justamente que la actividad afecte a otros en otras áreas, y al afectar en otras áreas lleva a los síntomas del aura que mencionábamos el día de ayer y que justamente habíamos dicho que estaba caracterizado a veces por visión borrosa, por escotomas centelleantes, por una amaurosis en uno de los campos visuales. Y esto es lo que determinaría la presencia de que algunos pacientes que tienen migraña también tengan aura, otros por eso no lo poseen. En definitiva, entonces, como está mediando mucho el receptor tipo 1 de serotonina, utilizar agonistas de este receptor termina bloqueando la activación de las vías sensitivas a nivel local y la vasodilatación. Al corregirse la vasodilatación y obviamente la activación a ese nivel, tendríamos el alivio del dolor. Los antiinflamatorios no esteroides, los bloqueadores beta-adrenérgicos, algunos antidepresivos e incluso algunos antiepilépticos que hemos visto no van a ser realmente útiles para... los antiinflamatorios no esteroides van a ser útiles para el dolor, pero el resto de los que mencioné no servirían para el tratamiento, sino para la prevención. En migraña vamos a tener 2 cosas: el manejo agudo y la prevención. Ya se imaginarán que si la migraña se caracterizaba por
Por tener más de 5 episodios en el año, porque los ataques duran a veces 60 minutos los que tienen aura, hasta 3 días, sí, hasta 3 días los que no son con aura, que es incapacitante. Van saliendo objetivos del tratamiento que tienen que irselos pensando, ¿no? Para cuando los escriban. Uno es disminuir la severidad del ataque doloroso, ¿no? En ese instante hay que disminuir, el paciente tiene mucho dolor. Otro que va a salir de entrada es disminuir la duración. Ese es un objetivo que tiene que ser entendido independientemente. Una cuestión es que no tenga, que el ataque sea menos fuerte, que el puntaje en escala visual análoga sea más bajo. Y otra cosa también va a ser que dure menos tiempo, que dure menos tiempo. Y encima, como los ataques pueden ser periódicos, disminuir la frecuencia. Fíjense que para el dolor, solamente para el dolor, ya tenemos 3 cosas diferentes completamente. Y adicionalmente a esto, vendría el otro, justamente, que abarca el manejo del tratamiento relacionado con el último que mencionaba, que significaría prevenir. Prevenir. Una cuestión es que los ataques sean más periódicos y otra cuestión ya es directamente decir, quiero prevenir los ataques. Así que, de entrada, para el tratamiento vamos a tener que diferenciar entre lo que es el manejo del dolor agudo y la otra, lo que puede ser la prevención. Y vamos a tener, por lo tanto, alternativas terapéuticas para el tratamiento y para la prevención. Las del tratamiento van a incluir como primeros escalones de tratamiento a los fármacos que ya estudiamos. Estos analgésicos y estos antiinflamatorios no esteroides en dosis equipotentes, analgésicas para el dolor. Estos van a ser unos. Y superado este escalón, si es que el paciente con esto no lográramos tener un alivio, vamos a caer en estos agonistas. ¿Por qué? Por el perfil de seguridad, por los efectos indeseados que pueden tener, por el costo que va a estar relacionado y por el grado de frecuencia de uso permitido que podríamos tener para los mismos. Por otra parte, va a venir otro grupo de fármacos para la prevención. De estos agonistas, vamos a arrancar primerito hablando de lo que son los derivados del ergot, ¿ok? Los derivados del ergot. De estos hay varios principios activos. Cuando se miraba Parkinson, ya se mencionó a un derivado del ergot que era la bromocriptina. Y que siendo derivado del ergot, tenía actividad sobre el receptor dopaminérgico. Bueno, no todos los derivados del ergot tienen este tipo de perfil, pero pueden llegar a actuar en receptores tanto adrenérgico como serotoninérgico, y en el caso de bromocriptina también en el receptor de dopamina. Claro, tenemos algunos principios activos, la ergotamina, la dihidroergotamina, la ergometrina y la metoclopramida son las que se miraban, por ejemplo, el semestre pasado para lo que era esto de la prevención de hemorragia postparto, ¿no? La ergotamina y la dihidroergotamina son agonistas parciales del HT1BD. Es antagonista de otros receptores, por ejemplo, el receptor, el 5HT2, pero en cambio es un agonista parcial del 5HT3. Este tipo de cuestiones se refiere a lo que es agonistas, antagonistas. Tener en cuenta esto, la ergotamina puede tener actividad sobre el receptor alfa-1 adrenérgico. Esta actividad sobre el alfa-1 adrenérgico colabora en cierta manera con la vasoconstricción, pero el fármaco no es inteligente y eso significa que puede tener también papel a nivel periférico. Y periférico nos va a importar vasos sanguíneos a nivel de metaarteriolas específicamente, que puede aumentar resistencia periférica, y si aumenta resistencia periférica puede aumentar presión arterial y aumentar la postcarga cardíaca. Si aumenta la postcarga cardíaca, el corazón tiene que hacer más esfuerzo. Y si es que provoca una vasoconstricción a nivel coronario, obviamente que va a provocar vasoespasmo coronario y un paciente que tenga enfermedad coronaria se pone en riesgo de sufrir un evento isquémico. Diferencia en este sentido con la dihidroergotamina, que en cambio actúa de manera antagonista en el receptor alfa-1 adrenérgico y no va a tener estas condiciones. ¿Son alternativas para la migraña? Sí, pero en el Reino Unido, lo que están viendo es una tabla del Reino Unido, ya se le considera obsoleto.
se le considera un fármaco que no es muy adecuado. ¿Cuáles son las razones, entre otras? Primero, porque es menos eficaz que los triptanos. Son menos eficaces que los triptanos. Segundo, porque la ergotamina estamos diciendo que puede provocar ese vasoespasmo, por ejemplo, ese vasoespasmo coronario, ese vasoespasmo periférico, y encima por lo que puede estimular a los 5-HT3, puede empeorar la náusea y vómito, a veces asociada con la migraña. Nombres comerciales de la ergotamina, el más famosito en nuestro medio, el más conocidito, es el de el Cafergot. El Cafergot es una combinación a dosis fija de cafeína con ergotamina. Esta cafeína, para la ergotamina, que tiene una buena capacidad de absorción y distribución y penetración, cuando le das con cafeína, aparentemente aumenta más la tasa de absorción, aparentemente colabora con lo que es la vasoconstricción y con el alivio, pero es una xantina y por lo tanto, cuando cede el efecto, tiene fenómeno de rebote. Entonces, pensemos justamente que esto es una de las cosas que puede armar los círculos viciosos, ¿sí? No hay realmente para migraña fácilmente conseguible comercialmente derivados ergotamínicos simples. En el extranjero consigues incluso intranasales, o sea, en forma de spray ergotamínicos, que te permiten obviamente una acción mucho más cercana después de su absorción para nivel central. Sin embargo, insisto, con tener cuidado con la combinación con cafeína, porque puede tranquilamente caer en el abuso por ciclo vicioso de empleo de fármacos. Hola, líder. Buena tarde. Estaba mirando quién me activaba por acá el chat. Así que, si vamos analizando hasta aquí, tendríamos nuestros analgésicos simples, los antiinflamatorios no esteroides, y claro, asoman estos derivados del ergot, pero que nos van dejando problemas de reacciones adversas y con contraindicaciones muy obvias en pacientes que sean embarazadas, porque no podemos utilizar fármacos que simultáneamente pueden estimular fibra muscular uterina, ¿ok? Entonces ahí caen mal los ergotamínicos. A pacientes que tengan angina de pecho, que tengan enfermedad coronaria, pacientes que tengan vasculopatía periférica, peor si es que son cuadros de tipo síndrome de Raynaud, por ejemplo, o claudicación intermitente. Entonces, para todo esto ya es un perfil mucho más denso que el propio empleo de algunos antiinflamatorios no esteroides. Pero es una opción. Es una opción. No me acuerdo si era en este paralelo o en el otro, que alguien me mencionaba que la mamá toma con mucha frecuencia fármacos justamente para el dolor de cabeza y uno de estos me parece que podía haber sido ergotamina. Así que luego nos queda como opción lo que llamaríamos los triptanos. Estos triptanos, ¿dónde están? Aquí tenemos, aquí debajo la molécula. ¿Okay? Si ustedes recuerdan, la estructura de la serotonina es muy parecida a este pedacito de aquí. Lo voy a dibujar, lo voy a marcar. Esto también se ve el semestre pasado. La serotonina es prácticamente esto. ¿Okay? Y entonces estos agonistas son prácticamente símiles moleculares de la serotonina. Y esto permite que tengan su afinidad por los receptores. En este caso, el primero que se desarrolló de los triptanos fue el sumatriptán. Este sumatriptán, que podía administrarse por vía oral o por vía subcutánea, tiene su efecto principal al actuar en estos receptores que hemos mencionado como el 1D y el 1B. Tener en cuenta, sin embargo, de que podemos tener efectos a veces relacionados con otros receptores de serotonina. No voy a aprovechar la gráfica para mencionar aquí, por ejemplo, el problema de los ergotamínicos que podían estimular el 5-HT3, ¿no? El sumatriptán, entonces, fue el primero que salió. Aquí en el país, el único que consigues. Y si lo consigues es porque llega desde Colombia. Y como ahora está cerrada la frontera, capaz que ya ni hay. Este es sumatriptán, y luego vendrían otros, ¿no? El almotriptán.
sumatriptán, noratriptán, solmitriptán, cada uno de estos supuestamente con un perfil de eficacia parecido al de sumatriptán, pero mejorando respecto a lo que es el rebote. El rebote. Un problema de estos fármacos es que lo mismo que ocurriría con cualquier otro vasoconstrictor, un riesgo es de que después de hacer la vasoconstricción mediada por el 5-HT1B1D, puede haber rebote. Aproximadamente un 30-40% de algunos pacientes pueden tener rebote de la migraña en el mismo día que utilizaron el sumatriptán. Así que se supone que los nuevos tienen menos probabilidades. ¿Okay? Este sumatriptán, sin embargo, como no es inteligente, también puede llegar a provocar esa acción de vasoconstricción coronaria. Y cuando le da, un paciente toma el triptano, el paciente está con migraña, está dolorido, está botado en la cama y esto, pero cuando toma el triptano, de entrada va a sufrir efectos indeseados. Y estos efectos indeseados, uno de estos va a ser la subida de la presión arterial y él va a sentir incluso un poco de opresión en el pecho. Como es muy frecuente esto, aunque no tenga enfermedad coronaria, puede llegar a sentir esto, es parte de la información que hay que darle al paciente. Hay que advertirle de que puede llegar a tener estos efectos, ¿ok? A esto se suma el precio. No son fármacos muy baratos. El sumatriptán, el que se conseguía aquí, que venía, insisto, de Colombia, era una cajita que tenía 2 comprimidos. ¿Sí? Venían cajitas de 1 o 2 comprimidos de 100 miligramos cada uno, porque no es un fármaco para utilizarlo de manera pautada. No lo podemos administrar como un analgésico, tómese cada 8 horas, tómese cada 6 horas, tómese cada 12 horas, tómese uno diario. No se puede. ¿Por qué no se puede? Porque tendrías, si lo pones pautado de esa manera, un incremento sostenido del tono vasoconstrictor y coronario, y el paciente terminaría justamente sufriendo un evento cardiovascular. ¿Ok? Así que son fármacos que se utilizan en dosis única, generalmente. Es en dosis única, y para solventar ese ataque agudo. ¿Y esto a qué lleva entonces? A que teniendo, obviamente, más eficacia que los ergotamínicos y más eficacia que los AINES y que los analgésicos para el ataque agudo, no lo podamos utilizar libremente. Nos vemos obligados a tenerlo como el as bajo la manga, ¿me entienden? Ya es chuta, porque ya el paciente ya tocó. Por lo tanto, cuando tienes un paciente de reciente diagnóstico de migraña, tienes que hacer la escalada. Es distinto si tú estuvieras en sala de emergencias o en un centro de salud, ¿no es cierto? Trabajando en un consultorio por aquí de comunitario que tiene su mini salita de emergencias, y te llega un paciente y te dice: yo sufro de migraña y me suelo tomar estos tipos de tratamientos y me pasa así, y a veces ya he tenido que tomar un triptano. Bueno, o sea, ese que está con el ataque agudo y que ya en algún instante ya se ha llegado a usar el triptano, es una cosa diferente. Entonces, claro, lo puedes meter, lo acuestas, lo encierras, lo oscureces la luz y le pones el triptano, posiblemente para irle vigilando, pero ya porque ya es un paciente que ya es manejado con triptano. No es lo mismo en un paciente que recién comienza a ser diagnosticado, que recién comienza a manejarse la migraña. ¿Ok? Sigamos. Entonces estaba diciéndoles, ¿no es cierto? El sumatriptán, ¿no es cierto? Entonces este problema de la vasoconstricción, el mecanismo de acción ya mencionamos que inhibe la transmisión trigeminal. Y obviamente, bueno, tiene una vida plasmática corta, ¿no? Pero el problema netamente es que antes que por esta vida plasmática, el rebote farmacológico también podría deberse debido a la misma. Los nuevos, se supone que tienen un poco más de selectividad por el 1B, 1D a nivel central, y esto condiciona justamente de que puedan tener una mejor perfil de acción respecto al sumatriptán. Y los efectos cardiovasculares aparentemente son menores, pero no son nulos, sí pueden existir.
Así que cuando se saca en conclusión todo lo que va a ser manejo de la migraña de los fármacos, tendríamos que como fármacos de primera línea, para el dolor agudo, los que ya conocemos, ibuprofeno, 400 miligramos, ácido acetilsalicílico, 1 gramo, paracetamol 1 gramo, o naproxeno de sodio, 550 miligramos. Ya les conocemos. Fíjense que son las mismas dosis que para cefalea tensional, que para cualquier otro dolor agudo. Segunda línea. Como segunda línea, ya no están metidos para lo que es el esquema de protocolo internacional los ergotamínicos. ¿Podrías tú probarlo en tu práctica clínica? Sí, podrías. Pero insisto, el problema de la eficacia menor, los efectos indeseados que pueden tener, las contraindicaciones y la relatividad de riesgo de rebote por lo que vienen combinados con cafeína. Así que prácticamente después de estos, puedes llegar a utilizar netamente ya lo que son los triptanos. ¿Cuál es el esquema que hay que aprender? El de sumatriptán, hombre, que son 100 miligramos. Son 100 miligramos por vía oral, es una sola dosis. Aquí no tenemos el subcutáneo. Aquí no tenemos en el país el subcutáneo. Sí, aprender, por favor, que a nivel internacional también tenemos el solmitriptán de 5 miligramos que viene en spray nasal. El sumatriptán nasal no tenemos nosotros acá en el país. Pero este nasal es mucho mejor para el ataque agudo porque es un efecto mucho más rápido. Tener en cuenta que el paciente puede tener náusea y vómito. Y cuando tienen náusea y vómito, que están muy severos, vamos a tener que utilizar simultáneamente un antiemético. Este antiemético lo estudiamos en la unidad 4 y son, en cambio, aquí estas. ¿Sí? Algunos antieméticos son bloqueadores de 5-HT3. Pero no tengo aquí en la gráfica, lamentablemente, pero tenemos otros que son en cambio antagonistas dopaminérgicos y por ser antagonistas del receptor tipo 2 de dopamina liberan el tono colinérgico y cuando se libera el tono colinérgico tenemos justamente más bien más peristaltismo anterógrado, apertura de píloro y menos tendencia de náusea y vómito. ¿Quiénes hacen esto? Metoclopramida y domperidona. ¿Entendernos cuál? La de nuestro medio, que es la metoclopramida, dosis de 10 miligramos, sea intravenosa o vía oral, es la misma. Y como tercera línea, fíjate, ya comenzamos a usar combinaciones. Naproxeno, que era el de más potencia analgésica, combinado con un triptano. Y como cuarta línea, manejo de combinaciones a dosis fijas ya, codeína incluso, codeína. Estamos hablando de codeína con naproxeno, codeína con paracetamol, ¿me comprenden? Es una escalada de manejo. Y aquí en la primera línea, aunque no se debe, primero hay que comenzar con lo más simple, que es paracetamol. Y después del paracetamol comenzar a probar naproxeno o ibuprofeno. E incluso lo ideal sería que pasaras primero ibuprofeno y después pasaras a naproxeno. No está aquí marcado, pero otra de las opciones que pueden llegar a tener ustedes es el propio ketorolaco. No se olviden que también tiene una potencia útil. Y como es tratamiento agudo, se maneja ese instante. No es una medicación que vamos a estar dándole durante varios días. Luego está el asunto de la profilaxis. ¿Para quién hacemos profilaxis? Para los ataques que son muy recurrentes y que afectan mucho la actividad diaria. ¿Okay? Y obviamente aquí hay que tener cuidado dentro de lo que va a ser no caer en el abuso también de los analgésicos que pueden llevar a la cefalea por abuso. ¿Qué fármacos usamos de manera profiláctica? Profilácticamente puedes usar naproxeno, ¿sí? O el propio ibuprofeno, podrías. Sobre todo naproxeno, porque se supone que tiene más potencia antiagregante plaquetaria que los otros. Y al tener más potencia antiagregante, significa que no va a inhibir más la COX y va a haber menos tromboxano y por lo tanto no se libera tromboxano, no se activan plaquetas y cuando se activan las plaquetas se libera serotonina. Cuando se libera serotonina se empeora el cuadro. Entonces, una de las posibilidades obviamente es utilizar estos, pero no se recomienda. ¿Por qué? Porque el paciente puede caer en cefalea por abuso de analgésicos. Entonces, ¿qué fármacos utilizamos principalmente? Propranolol, metoprolol o nadolol.
O sea, un bloqueador beta-adrenérgico. El bloqueador beta-adrenérgico va a tener un efecto a nivel central, que lo que va a estar evitando netamente es las vías de conducción desde estimulación neuronal para liberación de elementos activos y péptidos. También podríamos utilizar antidepresivos tricíclicos, ¿sí? Las dosis son similares a las que hemos estudiado antes. Y como segunda línea comenzamos a tener el topiramato que le vimos en anticonvulsivantes, la gabapentina que le vimos en anticonvulsivantes, y el candesartán es experimental, no le paren mucha bola todavía. Este es un antagonista del receptor tipo 1 de angiotensina 2 y que se ha visto que podría ser útil en algunos pacientes que tienen eso de migraña. ¿Alguna pregunta? Doc, yo tengo una pregunta. En este caso de los antimigrañosos, ¿puede existir también una especie de resistencia a la larga por el uso de estos medicamentos? Bueno, no digas resistencia, digamos tolerancia. Sí. Y por mecanismos no bien conocidos. Por eso está en que vamos haciendo escaladas. Porque los pacientes que pensamos, por ejemplo, tienes que empezar a mantenerles durante mucho tiempo con paracetamol y hay un instante en el cual ya no puede no funcionarles y entonces comienzas a utilizar naproxeno o ibuprofeno y pasa el tiempo y después de pronto ya no les funciona y ahí te vas viendo forzado a caer, por ejemplo, en los triptanos. Entonces sí, hay una especie de tolerancia. Por eso está en que es preferible hacer las escaladas. Si cogiéramos un paciente que tiene una migraña y de una comenzamos a usar el triptano y dejara de responder al triptano, va a ser muy poco probable que te responda luego a un analgésico antiinflamatorio solo. Ya de entrada caeríamos en lo que es la tercera línea que mirábamos, que ya era combinar triptano con analgésico antiinflamatorio, ¿sí? Perderíamos una de las líneas. Entonces, por eso es que hay que hacer la escalada. Y es diferente, en cambio, en un paciente que ya tiene migraña y dice, no, yo tengo migraña, me suelo tomar naproxeno. Me tomé el naproxeno, pero sin embargo no me pasa, no me alivia y está empezándome más náusea y más vómito. Entonces ya me muero. ¿Qué hago? Bueno, pues tenemos un triptano, ¿me entiendes? O sea, va siendo un poco diferente esto. De ahí que los pacientes pueden requerir lo de la profilaxis. El fármaco que más se utiliza para la profilaxis de la migraña termina siendo propranolol. Es el que más se utiliza, el propranolol. ¿Alguna otra pregunta? Sí, te hago una pregunta. ¿Cuánto tiempo aproximadamente dura el tratamiento para la migraña? ¿O es indefinido? Ese es el problema. La migraña es una patología que no puedes curar. No puedes curarla. Ahí puede haber épocas de la vida más breves, más cortas. Una cosa que se intenta enseñar a los pacientes es que logren descubrir cuál es el gatillo, cuál es el trigger, porque como son rutas sensoriales trigeminales, a veces es un olor, a veces es una condición o una situación. Entonces, si logran identificar cuál es el gatillo que desencadena, es más fácil para ellos evitarlo, prevenirlo. A veces puede ser un sabor, ¿ok? Entonces, entre las medidas no farmacológicas justamente está esto, ¿no? El educar al paciente para que vea y evitar desencadenantes. Hay desencadenantes como el propio chocolate para algunos pacientes. Entonces, los propios pacientes luego se van dando cuenta, no, es que me tomé una taza de chocolate y estaba muy espesa, por eso estoy con la migraña. A veces es esto, o es un olor muy dulce o muy pungente. Entonces, es un problema. Entonces, la medida realmente lo que puede hacer con esto es prevenirlo, y por eso el objetivo es disminuir la frecuencia de los ataques, ¿no? Con lo que pueden ocurrir. No todos los pacientes necesitan medicación profiláctica, no todos. En aquellos en los que los ataques son muy frecuentes y a pesar de evitar los desencadenantes, comienza a haber ataques muy frecuentes, muy prolongados y comienzas a tener que estar usando mucho medicamento, obviamente ya ahí dices, hay que utilizar medicación profiláctica, preventiva. Pero igual hay otros pacientes en los cuales los cuadros no se desencadenan fácilmente. Hay pacientes que pueden tener 2 ataques en el año, 3 ataques en el año, 4, 5, no sé, pero no uno cada mes necesariamente. Y entonces, obviamente, con ellos es diferente la situación. Es mucho de anamnesis y mucho para tomar la individualización de qué va a necesitar ese paciente. Y pueden algunas veces pasar épocas, ¿no? Pueden pasar años. Pues si no he tenido migraña un año, ¿sí? Y otra vez.
No sé por qué fue. Sí puede pasar eso. Gracias, doc. Doc, una pregunta. Cuando le da por primera vez el cuadro de la migraña y ya le detectan por primera vez, ¿cuánto suele durar el tratamiento? Porque, por ejemplo, a mí cuando me detectaron me mandaron durante 3 meses. Pero me acuerdo que fue, ¿Con qué? ¿Tratamiento con qué? me mandaron paracetamol, pero eran otras pastillas que no me acuerdo el nombre. Pero Se nos va a paracetamol fue. cortar, se nos va a cortar la sesión, Carol. No, se trata del manejo agudo, dosis aguda. No es que te quedes tomando el paracetamol, ahí te manejaron mal. Bueno, doc, gracias. Te manejaron mal, ¿ok? Es manejo agudo, dolor agudo, agudo. No es que te estén tomando el fármaco para ver si no te duele. ¿Ok? Ya, doc. Vale, se abrirán recursos de repaso, se va a cerrar la sesión, ya tengo el otro paralelo también. Ya nos estamos conversando en estos días, ¿vale? Gracias, doc.